cierren tal vez en esta noche un compromiso a poder eh, buscar la pureza con determinación. El tema de esta noche fue la disciplina para la pureza y mientras hablábamos en la primera sesión, pensábamos en un gran líder que fracasó. Y eso nos deja una sensación de mucha inseguridad en el corazón. No sé cómo te pasa a vos, pero cuando ves a alguien caer, y más de esta magnitud, el rey David, te hace pensar, ¿y qué queda para mí entonces? O sea, ¿qué esperanza hay de poder tener victoria y terminar bien? Es posible terminar bien. Y pensás que hay distinto en mí. Y en un sentido no hay nada distinto y estás en peligro, yo estoy en peligro. Hay un león rugiente buscando a quien devorar. El pecado del corazón es engañoso y vos mismo no conocés lo que hay en tu corazón. No conocés el potencial destructivo que hay ahí adentro. Y sí, vos estás en peligro, yo estoy en peligro. Pero a la vez, aunque es necesario saber que estamos en peligro, creo que el Señor nos ha dado también en su palabra esperanza para creer que podemos terminar bien. O sea, tu vida no tiene que terminar en el desastre. El pecado no es algo que vos tenés que aceptar con resignación y pensar, bueno, estas son las debilidades humanas, esto es lo que tengo que aceptar, soy hombre, y entonces estos deseos van a estar, estas luchas van a venir, y entonces el pecado es inevitable. No tenés que mirar esos ejemplos y pensar con pesimismo y con una mente frívola, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el próximo? Y bueno, ¿quién de mis hermanos está viviendo en una vida totalmente hipócrita? Y entonces es solamente una bomba de tiempo y esperar, ¿no es cierto?, que aparezca esto en nuestra iglesia. Porque la Biblia nos da razones para creer que sí es posible vivir una vida de victoria y terminar bien la carrera. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Justo esta semana estábamos en el Salmo 119 y ahí en el versículo, si quieren abrir, en el versículo 101, Salmo 119, versículo 101, el salmista dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. En todo este salmo él está pensando en el tesoro que es la escritura, porque la escritura le ha hecho un hombre sabio, un hombre que puede discernir y puede tomar buenas decisiones. Y acá está hablando de su camino, está hablando de la vida práctica, y él está sujeto a la palabra y está viviendo de acuerdo a la palabra, y él está diciendo que él tomó esta decisión, proteger sus pasos para no dar un paso en falso, para no tropezar, para no pisar fuera del camino de la escritura y terminar desviado. Entonces él tuvo esta determinación, su objetivo es guardar toda la palabra de Dios. Y el versículo 102, mira, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y, y entiendo cuando se dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces el principio de la caída de un hombre es cuando él dice, yo estoy viviendo una vida fiel. Pero acá tenés al salmista diciendo justamente esto. Y no hay ningún indicio en este salmo de que esto haya sido algo incorrecto o que esto haya creado un tropiezo para él. Él es un hombre que está determinado a vivir una vida santa. Y es un hombre que mirando para atrás, él dice, yo he vivido esa vida. Cuando él dice, eh, no me aparté de tus juicios, no está diciendo él nunca experimentó el pecado, él no falló en ningún momento. Él está hablando de patrones, él está hablando de rebeldía, él está hablando de ese camino de apostasía del que él guardó sus pies. Pero ¿qué es lo que hace que este hombre que está diciendo yo no caí,
aunque muchos otros cayeron, ¿qué es lo que hace que este hombre no sea uno de los que piensa estar firme y que va a caer? Bueno, lo último que dice el versículo, ¿no? Porque tú me enseñaste. Él entiende que está de pie por la gracia de Dios. Él no está firme porque él es mejor que otros hombres o porque él tiene alguna ventaja sobre los otros hombres. Es la gracia de Dios que ha obrado en su corazón. Pero por la gracia de Dios, este hombre dice, yo voy a guardar la palabra de Dios hasta el final. Por la gracia de Dios que me va enseñando día a día a vivir de acuerdo a su verdad, yo no me voy a apartar de la verdad. Y bueno, podríamos pensar en muchos ejemplos. Un ejemplo que inmediatamente tal vez venga a la mente sería el apóstol Pablo, ¿no? Este hombre que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre porque no quiere ser eliminado. Y al final termina su vida diciendo, terminé bien la carrera, llegué a la meta, cumplí todo lo que el Señor me dio para hacer. Y cuando miramos a gigantes, a hombres fieles, nuestro corazón se alienta, ¿no? Y pensamos, se puede terminar bien. En mi vida no tiene que terminar en el desastre. Pero bueno, hay otro ejemplo que lo estuvimos citando ahí en el primer periodo, que es el ejemplo de José. Y vamos a abrir en Génesis 39, porque este es uno de los hombres que tuvo victoria. Y algo llamativo de la vida de José es que él es uno de los pocos personajes bíblicos de quien no se dice nada malo, no se mencionan pecados. No es porque no los haya tenido, sino porque los autores bíblicos, en este caso Moisés, lo que quiere es usar a José como un incentivo y una evidencia de cómo se ve un hombre que está caminando una vida de fe y dependiendo del Señor y experimentando las victorias que Dios da. Entonces, claro, José era un pecador también, y si se hubiese escrito todo lo que José hizo, veríamos muchos pecados de José. Pero no se registró ninguno para darnos ese cuadro, el cuadro de un hombre que tuvo victoria frente a la tentación, un hombre igual que nosotros, pero que pudo vencer. Y tal vez mirando este cuadro, lo que vos tenés que pensar es, por la gracia de Dios, como el salmista lo dice, siendo Dios mi maestro, que va guiando y enseñando a cómo vivir una vida de obediencia a Él, yo puedo también seguir los pasos de José. Yo también puedo vencer la tentación. Entonces no estás obligado a pecar. Vos fuiste librado del dominio del pecado. Y ahora, siendo libre, vos tenés las herramientas para vivir esa vida de victoria. Y José es uno de estos ejemplos, ¿no? Así que vamos a leer de nuevo el capítulo 39 y mirar la vida de José como ese ejemplo que queremos imitar. Dice el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día,
y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo que vemos en este capítulo es a Moisés contándonos cómo Dios preparó a José para una tarea muy especial. Dios estaba obrando en esta familia y Dios planeaba traer al Mesías a través de esta familia. Y esta familia iba a estar en Egipto por 400 años y toda la situación de José fue la forma en la que Dios llevó a esta familia allá y fue parte de un plan mucho mayor. Y José iba a tener una parte clave en este plan. José iba a ser el instrumento por el que esta familia iba a venir y cómo iba a instalarse ahí, y Dios iba a proveer para esta familia y cuidar de esta familia. José no sabía nada de todo esto. Él solamente veía lo que pasaba día a día. Y Dios no le había explicado todos los planes que tenía para José, pero José creyó en las promesas que Dios había hecho a su descendencia. Y José confió en el Dios de su papá. Y la vida de fe de José se va a poner en evidencia en este capítulo. Porque hasta acá vemos lo que José vivió. En esta situación, en este capítulo, vamos a ver cómo José respondió a esa situación. Y Dios va a probar a José para evidenciar esa fe real, una fe genuina que va a seguir siendo limpiada para que José se vuelva en una pieza clave para el obrar de Dios. Así que este capítulo es un capítulo importante en esta historia. El capítulo 38 nos contó la historia de Judá, y el capítulo 39 es un contraste total con la historia de Judá, porque Judá se fue de entre sus hermanos para entregarse a sus deseos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 39 cómo José no va a decidir irse de sus hermanos, él va a ser vendido por sus hermanos. Y en medio de el dolor y en medio de la decepción y con las burlas de sus hermanos en sus oídos, José ahora va a enfrentar las pruebas más grandes que podríamos imaginar. Y José va a mostrar una actitud totalmente distinta a la de Judá. Judá lo vemos como un hombre sensual que está siguiendo su corazón, despreciando todas las promesas de Dios para su descendencia y ignorando la autoridad de Dios y despreciando a su familia y entregándose al pecado. Él va a experimentar cómo el pecado va a destruir todo. Va a destruir su familia, va a traer gran dolor sobre todos los que le rodeaban. Por el otro lado, lo que José va a hacer es, José va a mostrar que su vida no gira alrededor de sus deseos. Él va a controlar sus deseos. Él va
a poder responder con una actitud de renuncia y de servicio y de entrega a los propósitos de Dios, aun cuando él no sabe todo lo que Dios está haciendo y él está siendo probado en las formas más fuertes que podríamos pensar. ¿Qué requiere que un hombre pueda ser libre de ese impulso de vivir para sí mismo y de satisfacer sus propios deseos y pensar en él y en sus intereses? ¿Qué requiere que este hombre abandone eso, que es lo que todos tenemos cuando nacemos, gobernados por nuestro pecado, y abandone todo eso y viva para la gloria de Dios? Viva deleitándose en Dios y en su ley, viva confiando en el obrar de Dios, aunque él no lo entiende, y viva dispuesto a pagar el precio, aunque él sufra las consecuencias de la obediencia, para poder tener la aprobación de Dios. ¿Qué hace que el corazón cambie de esta manera? Y la respuesta recién la decía, es la gracia de Dios. Es Dios que cambia el corazón, es Dios que cambia la inclinación del corazón. Y no hay ningún contexto, ningún ambiente que pueda proteger a un hombre de vivir para sí mismo y destruirlo todo si eso está en su corazón. Y no hay ninguna situación tan hostil, no hay ningún contexto tan depravado, no hay ninguna tentación tan poderosa que no sea posible de resistir y de vencer por un hombre que, como José, no vive para sí mismo, sino que vive para Dios. Porque José lo vivió, ¿no? Las condiciones en las que sucedió esta tentación hubiesen sido devastadoras para cualquier persona que no había aún definido en su corazón para qué iba a vivir. Pero José, ahora vemos en esta historia que su corazón va a reaccionar de tal manera que podemos ver lo que había ahí. Su corazón había decidido vivir para Dios. Y entonces esta expresión, ¿no es cierto? Dios estaba con él. Dios le hacía prosperar. Este es el sello de aprobación sobre José, sobre lo que había en su corazón, sobre sus verdaderas motivaciones. Y cada victoria que él tuvo fue una evidencia de que esto era genuino, de que esto no era solamente tratar de agradar a personas, de que esto no era solamente porque la situación era favorable, sino que esto era lo que estaba arraigado en su alma. Entonces, la lucha contra este pecado o la disciplina de la pureza nace ahí, nace en la gracia de Dios, que hace que una persona abandone sus deseos para vivir para algo más alto, para un propósito más trascendente, que no tiene que ver con los apetitos temporales del pecado, sino que tiene que ver con el Señor, con el temor a Él, con el amor por Él y con la sumisión a su voluntad y recibir de Dios todo el bien que Dios tiene para mí. Entonces, arrancan los primeros versículos poniéndonos en el escenario de esta prueba y de hecho mostrándonos otras pruebas que sucedieron antes de la prueba moral. En los versículos 1 al 6, vos tenés a José, que es arrancado de su casa y que es vendido por sus hermanos y que termina ahora esclavo de una manera injusta y tratado como un objeto. Y en ese contexto vamos a ver a José con este sello de aprobación, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El amo decidió ponerlo en la casa en vez de mandarlo al campo y Dios orquestó esto, porque en ese contexto el amo pudo empezar a observar en José las marcas de la gracia. Empezó a ver a un hombre distinto a todos,
porque él no es un hombre que está absorbido por sí mismo, es un hombre que está controlado por una lealtad a su Dios. Potifar lo notó desde el comienzo. Él lo notó a tal punto de que él vio a José como un hombre completamente confiable. Es un hombre completamente confiable porque es predecible. Es un hombre de convicción. Es un hombre que vive de acuerdo a principios y no de acuerdo a circunstancias. Él no está viviendo por sus deseos, él vive de acuerdo al temor a su Dios. Y entonces llega Potifar a admirar esto de José y llega a valorar al Dios de José, porque José lo está valorando, por la forma en la que José piensa de su Dios, por la forma en la que José vive delante de su Dios. Y entonces esto va haciendo que este hombre confíe más y más y llega un momento donde pone todo bajo el cuidado de José. Y José pasa esa primer prueba en ese contexto hostil en donde él, en vez de mostrarse resentido, en vez de mostrarse desconforme con su situación, y en vez de reclamar a Dios, él va a honrar a Dios. Él entiende, este es el contexto donde Dios me puso y en este contexto yo voy a vivir para Dios. Y en eso él muestra contentamiento. Así que Dios bendice a José. Y esto es el patrón de todo este capítulo, ¿no? Mientras José honra a Dios, Dios ahora respalda a José. Y Dios lo hace con cosas muy visibles, muy prácticas, ¿no? Cuando dice que todo prosperaba en sus manos, habla de cosas prácticas, ¿no? La economía de la casa, el orden de la casa, la administración de toda la casa, todo está desarrollándose y prosperando. Entonces, él no se llegó a este punto donde no se preocupaba de nada. Y ahí el último detalle en el versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia, es lo que va a dar pie a lo siguiente. José parece tenerlo todo. Dios sonríe sobre él y aún su propia presencia, la forma como es percibido por los demás, es un testimonio de la aprobación de Dios sobre la vida de este hombre. Este hombre lo refleja en su propio cuerpo. Ahí dice la Escritura que el corazón contento hermosea el rostro, ¿no? Acá hay un hombre que es esclavo, pero en esa condición no solamente él es fiel, sino que aún en su rostro, aún en su presencia, aún en su vestimenta, aún en su cuidado de sí mismo, refleja el estado de su corazón. Es un corazón que pasó la primer prueba. Es un corazón que frente a las presiones está respondiendo con sumisión a Dios, con gozo, con contentamiento, con obediencia. Es lo que leemos en el Salmo 119. El salmista ahí va a hablar de su compromiso de vivir para Dios y él va a hablar de las dificultades y de las pruebas y él va a mostrar la determinación que él tiene. Pase lo que pase, no hay un plan B. La Escritura es mi guía. Yo voy a obedecerla hasta el final. Y este José, ¿no es cierto? Él está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el versículo 7, y aconteció después de esto, en el contexto inicial, que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José. Entonces ahora José está en una situación distinta. Ahora José pasó de la dificultad inicial de haber sido vendido a un cierto grado de prosperidad. Esta confianza le ha puesto al frente de todo. Así que él administra muchas cosas y esto le da cierto prestigio, esto le da cierta autoridad. Él puede tomar decisiones. Y cuando las cosas prosperan, cuando las cosas van bien, esto se vuelve otro aspecto de las pruebas, ¿no?
La dificultad es una prueba grande en nuestra vida. Eh, la prosperidad es una prueba aún mayor, porque la prosperidad nos hace bajar la guardia, la prosperidad nos hace sentir seguros, la prosperidad nos hace sentir con derechos y ya no nos vemos con necesidad de gracia, ahora nos vemos autosuficientes. Y entonces esto está pasando con José. Y esto podría poner en peligro ahora, ¿no? A José, y ahora vendría el peligro para el tropiezo. Pero se ve que José administró esa prosperidad muy bien en su corazón. Porque cuando llegue la tentación, de nuevo su corazón va a estar firme. Y la respuesta de José van a ser de un corazón que fue pastoreado, un corazón que fue labrado, un corazón que fue afirmado en la verdad, aun cuando vino la prosperidad. Y la prueba va a venir de esta manera, ¿no? La mujer de su amo puso sus ojos en José. Cuando miramos a la mujer, podemos ver en ella cómo se enciende el pecado en el corazón de una mujer que está acostumbrada a vivir en el pecado, ¿no? Se enciende como sucede siempre el pecado, ¿no? El pecado entra por los ojos. Los ojos son la ventana del alma. Y por eso es que la Biblia pone tanta atención sobre los ojos. No hay forma de vivir una vida de victoria contra el pecado si no aprendemos a controlar nuestros ojos. Y por eso hoy nos recordaban las palabras de Job cuando dice, hice pacto con mis ojos. Job entendía el problema donde estaba, ¿no? El problema está en los ojos. En realidad el problema está en el corazón, pero los ojos son la ventana. Es el camino que encuentra el pecado para entrar y para seducir, para engañar. Entonces, esta mujer va a mirar a José y por ahí entró el pecado. Claro, esta mujer no tiene temor a Dios. Esta mujer está acostumbrada al pecado, vive en una sociedad en donde estos pecados son comunes. Entonces, ella va a hacer lo que hace naturalmente una persona que está queriendo vivir de acuerdo a los deseos de sus ojos. Va a avanzar, va a buscar satisfacer la carne ahora, ¿no? Y ese apetito crece cada vez más hasta que controla todo y ahora va a tener lo que su corazón desea. Así que va a José. José es un esclavo, así que el esclavo está a su disposición, es suyo. Su esposo lo compró, así que es un objeto. Su esclavo tiene que hacer lo que ella dice, ¿no? Así que no es que va y le dice a José, por favor, ¿qué te parece? Sí. Va a José y le da una orden. Le dice, duerme conmigo. Entonces, lo que José tiene no es que él vea a alguien seductor, a esta mujer, ¿no es cierto?, sensual, y es él el que va a salir de su camino para buscar esa relación. No, no es una insinuación. Lo que él va a recibir es una presión muchísimo mayor de la que vos vivís todos los días, ¿no? Es la presión de esta mujer, la esposa del amo, que viene y da una orden. Y socialmente ella tenía el derecho de hacerlo, yo era propiedad, y el renunciar o el resistir una orden era un delito con el que iba a pagar con mi vida. Entonces, no tenía que ver solamente con los deseos de José, sensuales, tenía que ver con la supervivencia de José, ¿no? Y esta mujer viene entonces con esta determinación. Y lo que dice es bastante sencillo, ¿no? Pero versículo 8 arranca, dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, y ahí va a dar la respuesta. Pero esta expresión tan sencilla, no quiso. Esta expresión implica, ¿no es cierto?, una rebelión. Vino la orden y él va a rebelarse contra esa orden. Esta palabra, no quiso, es la misma que se usa para hablar de Faraón, cuando una y otra vez en Éxodo, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 10, se usa esta expresión
para hablar de la dureza del corazón de Faraón frente al mandato de Dios. Deja ir a mi pueblo. Y Faraón no quiso dejar ir al pueblo. Faraón se rebeló contra el mandato de Dios. Lo que tenés acá es el contraste completo, ¿no? La situación totalmente opuesta. Acá tenés un hombre que se está rebelando contra las órdenes que el pecado está trayendo sobre él. De la misma manera que se endurece el rebelde contra Dios, el Hijo de Dios se endurece contra el pecado. Y ahora él dice, no lo voy a hacer. Y pensá en esto, ¿no? ¿Por qué cuando vemos al impío rebelarse contra Dios, no podríamos nosotros asumir esa misma postura en nuestro rol de rebelarnos contra el pecado, ¿no? Esa determinación a no ceder, a mantener nuestra vida tal como hemos decidido que la vamos a vivir, una vida que va a llevar gloria a Dios. Así que de una forma muy, muy directa, Él no quiere. Y esto toca este punto del corazón donde yo decía, hay dos formas de vivir esta vida. Yo voy a vivir con mis deseos como mi amo, a quien yo voy a rendirme y voy a inclinarme y a quien voy a obedecer en todo, o voy a vivir con el Señor como mi amo. Voy a vivir para su gloria, siguiendo su verdad, honrando su palabra, viviendo de acuerdo a su ley. Y entonces acá tenés un hombre que está evidenciando cómo él va a vivir. Entonces acá nada tiene que ver con los deseos de José, todo tiene que ver con esta decisión y esta determinación que él había tomado. Entonces él no quiere. Y ahí vienen los argumentos que él va a dar. Y dijo a la mujer, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. El primer argumento tiene que ver con la bondad de Dios en su vida. Él podría haber guardado en su mente muchas razones por las cuales está resentido, ¿no? De su pasado y de lo que le trajo hasta este lugar. Pero más bien, él se ve favorecido por la gracia de Dios. Él ve todo lo que hay a su alrededor que muestra esa confianza que le ha puesto en una posición que él no merecería. Él está ahora al frente de todo. Él no está pensando, yo debería estar allá y ser libre y estar con mi papá. Él lo que está pensando es, Dios ha sido bueno conmigo. El amo ha confiado todo lo que tiene en mis manos. Hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? De la relación que hay con la falta de contentamiento con nuestra vulnerabilidad al pecado. Y la queja en nuestro corazón, y la amargura, y los reproches, y cómo esto genera el terreno fértil para que toda clase de pecados crezca en el corazón. Y cómo la gratitud es lo que Dios nos ha dado para dar esa primer barrera. ¿Cómo haría esto? ¿Qué gran locura sería esto? Después de toda la gracia que Dios me ha mostrado. Y esto es lo que José está diciendo. Él me ha dado todo. ¿Cómo podría yo hacerle esto al amo? Y le ha reservado solamente a su mujer. Hay un límite, ¿no es cierto? Y él entiende, este es el límite, es esta mujer. Entonces yo puedo administrar todo, puedo disfrutar de toda la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios también me ha dado límites para vivir en esa gracia. Entonces el límite que Dios ha puesto es que el deleite sexual se disfruta dentro del contexto del matrimonio. Entonces esta es la restricción. Esta restricción es como ese fruto prohibido en el medio del huerto, donde Dios ha sido tan bueno. Pero Dios es Dios y Él ordena las cosas. Y Él ha puesto estos límites y aún estos límites ponen a prueba nuestro temor a Él y nuestra lealtad a Él. Así que estamos dispuestos a confiar en Él y obedecerle o no. Y este es el límite, este es el diseño de Dios.
todo me lo ha dado, excepto la mujer. Y entonces la pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y ustedes saben que esta pregunta está calando profundo en el corazón de este hombre y está sacando a luz qué es lo que al fin del día va a evitar que él cometa este pecado. Porque esta pregunta retórica está mostrando que el temor más grande que tiene José no es la consecuencia que Potifar puede traer. El temor más grande no es desobedecer a esta mujer. El temor más grande es pecar contra Dios. Y la expresión que él usa, ¿no es cierto? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces él tiene la vista muy clara ahora. El pecado, decíamos en el estudio hace un momento, nos hace olvidar de Dios. Nos hace pensar solamente en nuestra pasión, en nuestro deseo. Entonces Dios desaparece de nuestra vista. Y la gravedad del pecado desaparece de nuestra vida. Y empezamos a racionalizar, ¿no? Y empezamos a pensar por qué estaría bien avanzar en este pecado. Y empezamos a suavizar y empezamos a aceptar diferentes expresiones de este pecado. Y vos ves a David, a José, con esta claridad, ¿no? En el medio de la tentación, mientras él está siendo seducido y llamado y presionado, él ve muy bien. ¿Qué ve él? Él ve la gravedad del pecado y él ve la santidad de Dios. Él ve la grandeza de Dios. Y este es el temor del corazón de David, de José. Esto no apareció ahí. No es que en este momento él decidió confiar en Dios y ser fiel a Dios. Esto es lo que él había estado pensando continuamente. Él no es un hombre tonto. Él, siendo un hombre que pudo administrar todo lo que administró, es un hombre que entiende muy bien la situación. Él entendía muy bien a las mujeres egipcias, él entendía muy bien los peligros que había a su alrededor y él había tomado esta decisión mucho antes de que pase. Él había cultivado un corazón temeroso a Dios. Él había cultivado, él aún había preparado en su corazón la reacción, los pensamientos que iban a gobernar su mente en ese momento. Esta clase de carácter no se forma de la nada. Es el resultado de pensamientos, de decisiones, de pequeñas victorias que llevaron hasta este momento crítico, ¿no? Entonces él va a responder y va a salir a luz la clase de hombre que él es. ¿Dónde está puesto su corazón? ¿Cuáles son sus prioridades? Entonces, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Él entiende el pecado no es solamente una cuestión de consecuencias, no es solamente cuánto va a afectarme a mí o a mi familia, es un atentado contra Dios mismo. Entonces, bueno, la tentación no terminó ahí. Versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ahí va a venir entonces el segundo ataque. Pero fíjate ahí, esta tentación siguió adelante por mucho tiempo. Y esto es otro nivel de la tentación, ¿no? Una cosa es resistir un momento, otra cosa es mantenerte fiel en el largo plazo. No sabemos cuánto tiempo llevó esto, pero esta mujer insistía, insistía, insistía. Al final, esa mujer va a ser mucho más audaz, ¿no? Y ella va a entrar, él va a entrar y él ahora está solo, y ella entonces lo agarra de la ropa, diciendo, ahora no solamente le va a dar la orden, ahora físicamente lo tiene agarrado y lo va a forzar a esta relación. Y él entonces va a escapar con todas sus fuerzas. Él deja la ropa porque ella lo está agarrando y ella lo va a intentar forzar, pero él va a lograr, él tiene más fuerza y él logra escapar de sus manos y su ropa queda en la mano de esta mujer.
Ustedes han visto en este cuadro la determinación de José de hacer lo que sea necesario para no pecar. El pecado ha ido avanzando en su audacia, la presión es mayor, el peligro es mayor, ahora las decisiones tienen que ser más radicales. Entonces José está dispuesto a tomar cualquier decisión que sea necesaria para no pecar. Y esta decisión, ¿no es cierto?, va a costar, porque ahora ella tiene las ropas y ella va a inventar toda esta mentira. Y bueno, lo que va a pasar después es como esta situación va a, en apariencia, llevar a José a una condición aún mucho peor de la que estaba. Ya no solo esclavo, ahora un esclavo preso. Pero esa condición peor en apariencia va a ser el camino que Dios va a usar para llevarle al palacio. Porque ahí es donde se va a encontrar con ese panadero y ese copero, le va a interpretar sus sueños y ellos después se lo van a contar al faraón y José va a terminar interpretándole un sueño y va a terminar como el primer ministro de Egipto. Entonces, el camino de la fidelidad, que en apariencia traería consecuencias y traería más dolor y más limitaciones para José, al final estaba en el plan de Dios y José va a encontrar la aprobación de Dios en todo el camino y el resultado de la bendición de Dios y Dios usando su vida después. Entonces, pensando en la historia de José, quería cerrar esta noche con un pensamiento alentador. Es posible tener victoria sobre el pecado. De hecho, el Nuevo Testamento nos hace pensar que los que estamos en Cristo estamos en una posición de ventaja en relación a los santos del Antiguo Testamento. Porque lo que ellos miraban hacia el futuro, de lo que el Mesías iba a traer, ahora nosotros lo tenemos. Ahora nosotros podemos ver la obra de Cristo completa. Ahora nosotros podemos beneficiarnos de esa obra y tener aún cosas que el mundo antiguo no tenía, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos el nuevo corazón en el que fuimos regenerados. Entonces, lo que quiero decir es, no hay ninguna excusa para no vencer el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es mostrando no la debilidad de un hombre que no puede pelear, sino que estamos mostrando la incredulidad de un hombre que tiene todas las herramientas y que no está confiando en la verdad que está escuchando. Esta es la lucha de todos los días, ¿no? Es la lucha de confiar en la palabra. Es la vida de fe a la que somos llamados. Entonces, hoy escuchamos de nuevo la palabra. Escuchaste de nuevo cosas que había escuchado muchas veces antes. Lo que va a hacer la diferencia mañana cuando estés en la calle es si lo crees o no. Porque no estás en desventaja. José no tenía la Biblia. José no tenía una historia como la de José escrita en las páginas de la Escritura. No tenía nada, nada escrito. Vos tenés toda la ley de Dios, toda la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos aún muchas más ventajas. Pero aún así, lo que decía al principio, la inclinación del corazón, la capacidad de creer y de confiar en las promesas de Dios y de obedecer, es una obra de la gracia de Dios. Entonces, lo que tenemos que salir no es con el pecho inflado, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ahora sí podemos salir y vencer a todos. Lo que tenemos que salir es, Señor, solo tú puedes hacer esto en mí. Creo que tú quieres hacerlo. Y creo que tú me has dado todo para vivirlo. Ayúdame a hacerlo. No me voy a conformar con nada menos que eso. No voy a permitir
que mi vida se amolde a este sistema y mi corazón viva para los deseos de este mundo. Lo que quiero es imitar a hombres como José y quiero terminar bien. Quiero tener victoria sobre el pecado. Entonces, bueno, la pregunta es si lo vamos a creer o no. Oramos y terminamos. Padre, cuando miramos la vida de José, nos paramos frente a un hombre que venció en donde nosotros tantas veces hemos fallado y nos preguntamos, Señor, una vez más, ¿por qué? Y el pasaje de hoy nos hizo ver cosas de nuestro corazón. Tal vez ese por qué está relacionado con estos deseos y el lugar que tienen en nuestra vida. Y estos deseos que dan lugar a los ídolos terminan controlando nuestras decisiones, cuando en realidad tendría que haber un deseo mucho mayor en nuestro corazón, el deseo de agradarte a ti, el deseo de obedecer tu palabra, el deseo de seguir tu ley, cueste lo que cueste, y recibir de tu mano lo que tú das a tus hijos, toda buena dádiva y todo don perfecto. Señor, tal vez eso es lo que ha estado fallando en nuestro corazón. Tal vez, Señor, la incredulidad, en donde habiendo tal vez nacido en una familia piadosa que escucha la palabra de Dios constantemente, en donde aún tu gracia se ha mostrado y hasta nos beneficiamos de esa gracia en muchas formas. Pero tal vez somos como Judá, que menospreciamos todas esas gracias y nos entregamos a nuestros deseos por incredulidad. Señor, te doy gracias por tu misericordia, porque tú, como Judá, obras y traes convicción y nos atraes hacia ti una vez más. Señor, tal vez mirando a José estamos viendo de que no estamos tomando las medidas radicales porque no estamos dispuestos a perderlo todo. No estamos dispuestos a cueste lo que cueste. Queremos administrar el pecado. Queremos controlarlo, pero no destruirlo. Y Señor, todavía tal vez no hemos definido en nuestro corazón para qué vamos a vivir. Ayúdanos, Señor. Provoca en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad y concédenos la madurez, el crecimiento. Ayúdanos, Señor, a tener victoria y no ser uno más de la estadística de todos los que a nuestro alrededor han caído y han, Señor, sido de tropiezo para otros y han servido para que tu nombre sea difamado en el mundo. Señor, guarda nuestras vidas del tropiezo. Ayúdanos como el salmista a decir: he guardado mi pie de todo mal camino. Ayúdanos, Señor. Te amamos a ti, queremos que tu nombre sea exaltado. Queremos servir a nuestras familias, dejar un legado de fidelidad. Queremos estimularles al amor a ti y una vida de consagración a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Y Señor, permite que tu iglesia brille en este mundo como luminares. No queremos ser iguales al mundo. No queremos seguir la misma corriente. Ayúdanos, Señor, a ir en contra. Y te encomendamos esta semana a ti. Danos esta convicción y ayúdanos a vivirla y a creerla cada día. Y te agradecemos también por el tiempo de comunión que vamos a disfrutar ahora, los alimentos que vamos a participar. Y te ruego, Señor, que nos guardes también en regreso a casa y guarde nuestro corazón del peligro mayor de deshonrarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.